¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí de nuevo. Una pena por cómo ha terminado la jornada. Ahora en breve os leo. Bueno, ya veis que cada día empezamos un poquito más tarde porque cada día se alargan un poco más los partidos, añadimos todo el día más minutos o pasan cosas como al principio del partido que ha tenido sus problemas técnicos el entrenador, el árbitro del encuentro, el buenísimo de Saul Ice Rage. Mientras, vamos a tratarnos un poco porque ni me ha dado tiempo. Pero bueno, está la botella bastante fría. Ya sabéis, como siempre, botellita de cristal. Y mientras bebo, le dais al botón de like. Así no estáis ociosos. Como veo que queréis respuestas, vamos a empezar. Vamos a empezar con las respuestas. Lombriz out, dice Miguel. Bueno, hoy no ha estado nada fino. Y la verdad es que en los últimos 2-3 partidos no ha atinado nada. Y creo que ha agitado demasiado el equipo. De ahí salen las respuestas a qué pasa con Noacali, qué pasa con Joaquín. ¿Y qué pasa con Mikel Rico? O sea, creo que es una pena que estos jugadores no estén en el once inicial. Creo que se merecían estar. Creo que fueron jugadores que se rindieron muy bien al principio de temporada, en esos primeros encuentros en los que vimos que el Huesca era la leche, que el Huesca aplastaba a los rivales. Pero bueno, parece que no le ha convencido, que quería hacer rotaciones, que quería introducir cosas nuevas, el bueno de Ambriz, y bueno, pues creo que no ha salido como lo esperaba. Y bueno, creo que con eso está ya todo, ¿no? Bueno, que porque no juega a Cali, creo que no era el mejor contexto para él seguramente hoy. Creo que ha buscado más un 4-4-2, buscando centros al área, buscando movilidad de Scriche, buscando, pues eso, apariciones de Seban y de Mosquera, dominar el centro del campo, amplitud por las bandas, y Noakali no era el jugador más idóneo para ese tipo de partido. Noakali habría sido mucho más idóneo para esa segunda mitad, la verdad. Ha tardado demasiado en mover el equipo, ya lo hablaremos en el encuentro, y bueno, una pena. Ir cogiendo sitio, chicos, ya sabéis, de momento creo que estamos en familia, espero que llegue más gente, ojalá. Vamos a ver lo que dice David y ya empezamos con el directo como Dios manda, que no he hecho ninguna presentación ni nada. Los descensos del Huesca, empezó mal el equipo. Puede ser, sí que empezó en ambos casos mal. No creo que se le haya acabado el crédito a Andrés Fernández, la verdad. El inicio de la Zaragoza recuerda al de Nacho González. El año de los equipos aragoneses, ojalá sea el año de los equipos aragoneses, y yo soy bastante optimista de cara a ello. La verdad, llamadme iluso, llamadme tonto, tontísimo, que además lo soy. Soy esas tres cosas, tonto, tontísimo, iluso. Y creo que ambos equipos tienen argumentos de sobra para pelear por el ascenso. Como veis, hay cambio en el setup, ¿vale? Quería haber esperado un poco para comentarlo, pero está plagado de cosas. Ya veis ahí la camiseta de Cani, espero que ponga Cani y no Inac. La camiseta de Matías Lescano, que me la dejó mi buen amigo David Moreno de Abochan en el chat, ya lo veis comentando. La camiseta del Zaragoza, muy buena, que esa es mía, por fin hay algo mío. La camiseta del Huesca, aquí está, que me la dejó también mi buen amigo Miguel. Me encanta esa camiseta, es guapísima, tío, de verdad, me encanta. Y esta, de la selección aragonesa, también muy top. La verdad que es una barbaridad lo guapa que es. Y también hay una cosa nueva que, bueno, luego haremos un poquito de juego con ella. A ver, ¿qué más? Sí, que es el de Cani, ¿vale? Perfecto. Tema centros, es evidente que con Omar Mateo y Ferrero hay que jugar a eso, pero he echado en falta que el balón ruede más por el suelo. Pues sí. La verdad que sí. Hombre, Sergi Gutiérrez, qué grande. Sí, la de Pirlo, un día me la tendría que poner, ¿verdad? Para hacer el directo, estaría guapo. Y bueno, ya hablando he resuelto un poco vuestras dudas, inquietudes de mis buenos amigos, vamos a empezar ya con el directo. Ya es la quinta jornada, la quinta vez que estamos aquí en directo comentando los resultados del deporte aragonés, del fútbol aragonés sobre todo. Y bueno, empieza ya a carburar el deporte aragonés como Dios manda. Empezamos ya a tener muchas cosas por cada fin de semana y eso siempre es bueno, eso siempre da alegría y motivación también para hacer vídeos y para hacer directos sobre todo, y para seguir la actualidad del deporte aragonés, que al final para eso es para lo que estamos. Creo que voy a intentar mejorar la iluminación con el flexo, a ver si funciona. Vale, si lo tapa la cortina no creo que funcione, así de claro. Creo que igual un poco.
No sé, no me acaba de convencer, pero bueno, no pasa nada. Ya me compraron unos focos cuando entre pasta. Y bueno, vamos a empezar también con aparte de los resultados de Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, ya sabéis que os daré los de la segunda RFF del grupo tercero, donde están los equipos aragoneses, y de la Liga Reto Iberdrola, que es en la que compite el Zaragoza femenino. Y bueno, tenemos por supuesto, además de en esta introducción en la que os daré estos resultados, pues el análisis más grueso de Real Zaragoza y de Sociedad Deportiva Huesca. Que bueno, pues el Huesca ha vuelto a caer derrotado, como acabamos de ver. Gracias, Tebas, por los horarios en lunes. La verdad que son la leche, sobre todo para hacer estos directos. Me vienen genial, pero todo lo contrario. Y bueno, ha caído por tercera vez consecutiva. La verdad que la dinámica del equipo no es nada buena y se espera que haya un cambio radical. Y bueno, por otro lado, la Zaragoza, pues mira, consiguió un empate, que meritorio ese punto porque se puso el partido muy complicado. Y bueno, veremos luego ya las claves sobre ambos encuentros. Ya sabéis que hablaremos en profundidad de ellos, hablaremos de una especie de resumen o mi resumen de lo que ha sido el partido al inicio de cada encuentro, de cada bloque, digamos. Después de ello vendrán las claves del partido, las que creo que han sido las claves que han marcado el encuentro. Y ya al final el top 3 de jugadores destacados, que bueno, pues esta jornada ha sido complicado destacar a tanta gente, sobre todo en el Huesca. Pero bueno, antes de ello vamos con los resultados que nos ha dejado el fin de semana. En el caso de la Liga Reto Iberdrola, donde ya sabéis que compite el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, pues el conjunto zaragozano empató a 2 contra el Osasuna. El partido terminó con un 2-2, con goles de Andrea Álvarez y Anneli Leitner, aunque las zaragozanas iban 2-0, y consiguieron ponerse 2-0 por delante antes del descanso, pero la verdad que una lástima que no consigues en las de Víctor Burdalo pues seguir invictas. O sea, perdón, seguir invictas, no, seguir sumando todos los puntos. Bueno, lo bueno es que siguen invictas porque sumaron ese punto y bueno, llevan 4 de 6, que bueno, tampoco son malos guarismos para empezar en liga. Fue una pena no poder celebrar esa victoria en el regreso a casa, la verdad, pero también hay que decir que hay que ver el segundo gol. No sé si lo habéis visto, pero el segundo gol de Anneli, creo que es con una jugada por banda izquierda con Halley Berg, que lo tengo aquí apuntado. Hacen una jugada muy bonita, muy buena, y hacen un gran gol que os invito a que lo veáis. Seguramente lo retuiteé o le di like seguramente en la cuenta de Deporte Aragonés. Y la verdad que es un golazo tremendo. Y bueno, en el caso de la segunda RFF, pues tenemos resultados variopintos. Tenemos 2 de cada. Tenemos 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. En el caso de derrotas, pues la Sociedad Deportiva de Gea cayó de nuevo por 1-2, esta vez ante el Formentera. Y el Tarazona, pues por 0-2 ante el Ibiza Islas Pitiusas, perdón, que ya no sé ni hablar ni leer. En el caso de los empates, pues el filial del Huesca empató a 1, perdón, ante el Peña Deportiva, y el Brea pues tuvo un idéntico resultado en Piedrabuena ante el Terrassa. Que por cierto, os invito a ver las redes del Brea porque los carteles que han hecho, de momento los 2 que han hecho han sido espectaculares. A mí me han encantado. Y en este último pues hacían un juego de palabras con Terrassa y que bueno, ya les gustaría pues a otras cuentas tipo Real Zaragoza o Sociedad Deportiva Huesca tener esta originalidad a la hora de hacer carteles, de anunciar fichajes, etcétera. En fin, se echa un poco en falta. Y bueno, en el caso de las victorias, ya por fin llegamos a algún resultado positivo. Tenemos 2 victorias, de la del Teruel ante el Andrax por 0-1 y la del Ebro ante el Europa por 1-2. Y bueno, el Ebro, que con esta victoria es líder del grupo 3, si no me equivoco, de la segunda RFF, y el Teruel, que es quinto clasificado, y se encuentra en puestos de playoff después de sumar 4 de 6 puntos. Antes de nada, voy a comprobar lo del Ebro porque creo que puse este dato antes de terminar la jornada, que faltaba todavía algún partido, y no lo he comprobado. Voy a comprobarlo. ASAP. El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. El Ebro es líder. Perfecto, sí. Empatado con el Formentera, que es segundo. Y luego está el Prat. Bueno. Pero también tenemos más noticias antes de pasar ya con el Huesca. Tenemos más noticias en torno al deporte aragonés porque Teresa Perales continúa en Tokio. Le mandamos un saludo, un abrazo enorme, le mandamos mucho ánimo, mucha fuerza y que seguro que saldrá de esa situación que ya sabéis que sufrió durante los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde sufrió un cuadro de estrés y ansiedad. Seguro que saldrá con mucha más fuerza de la que lo cogió, la que lo tuvo en breves, y que volverá a España pues en un avión medicalizado pronto, según
según dicen los medios. Y bueno, en la gala de Atletismo Aragones también tenemos cosas de atletismo, como siempre estamos atentos a todo, o lo intentamos. Pues Carlos Mayo y Natalia Sainz fueron elegidos como mejores deportistas de 2020. Y en el apartado de clubes, el Club Alcampo Scorpio 71 fue el galardonado como mejor club, tanto en categoría masculina como femenina. Bueno, pasamos ya al Huesca. A ver, voy a echar un último vistazo al chat, que he visto que habéis puesto algo. Tema carteles, muchos equipos de segunda nos sacan siglos de ventaja. Sí, la verdad que la comunicación en mi caso me parece, o sea, en mi caso, en mi opinión, me parece bastante pobre. Pero bueno, al final entiendo que son ganas, que son recursos también que hay que meter y que pues no estamos para tirar muchos cohetes en ninguno de los dos equipos. Bueno, hay que hidratarse un poco porque lo que viene va a ser duro. Vamos a empezar hablando de la Sociedad Deportiva Huesca. Y antes de empezar con el resumen, como veis aquí, hay una bufanda muy bonita, ¿verdad? No sé si lo podréis leer. Aquí pone, aquí no se arregla. Aquí no se arregla. Y tenía que haberlo pensado un poco, tenía que haber echado la cámara un poco más para atrás. Igual la muevo ahora mismo. A ver si no se fastidia mucho el plano. Ahí estamos, perfecto. Voy a ponerme un poco más centrado. Ideal. Ya sí que este canal lo maneja un mono con platillo, seguramente, ¿no? Con la misma, ya lo diré, precisión y preparación. Y ahora estoy buscando algo, ¿vale? Que activa esta maravillosa bufanda. Pero no lo encuentro. Ahí está. De locos. Me voy a mover la cámara un poco para que lo veáis. Es espectacular. Increíble, ¿eh? Chicos, espectacular, de verdad. Que en los directos seguramente la tendré aquí, la bufanda aquí puesta para que la podáis ver. Mientras habla del Huesca, esta bufanda va a estar encendida, eso os lo prometo. Y en los vídeos pues la tendré por aquí atrás seguramente donde está la del Zaragoza o donde está la del Atlético de Madrid que la he desplazado ahí. Lo que da el partner, sí. Apaga la luz. Pues la debería de pagar, pero como tengo... Mira, da igual. Hoy estamos en familia. Ay, no puedo. No puedo porque tendría que mover el portátil. Porque el cable no me va a dar. El cable de la luz no me va a dar y el del micro tampoco para apagar la luz. Una pena. No pasa nada. No pasa nada. Hay que ahorrar, sí. La verdad que sí que está cara la luz, pero bueno, como de momento no me toca apagarla a mí en solitario. Bueno, dejamos de hablar de chorradas, dejamos de hacer imbécil, que también nos gusta bastante, pero bueno, vamos a hablar sobre el Huesca, que bueno, también hay cosas bastantes, sobre todo serias de las que hablar. Vamos a empezar hablando de lo que ha sido el partido. Empezado con una pérdida tontísima e imperdonable de Buffarini, que desde luego ha hecho un partido horrendo hoy, la verdad que ha sido muy malo, venía haciéndolo muy bien, justo lo destaqué para el partido anterior, y hoy pues la ha pifiado y ha estado bastante mal durante todo el encuentro. Bueno, una pérdida imperdonable que, por supuesto, el Lugo pues, ha aprovechado a la perfección. Después de eso, las Huesca pues, ha seguido muy atascado, muy difícil muy difícil. No sabía encontrar forma de progresar, de superar esa presión del Lugo, que además presionaba solo con Manu Barreiro y, bueno, se ha notado también el impacto del gol en las cabezas de los jugadores del Huesca. Creo que no estaban nada atrevidos, no tenían esas ganas de imponerse, de ser mejores que el rival, de hacer más, de al final echarle un poco, no pelotas, pero sí ganas de hacerse con el partido, de ser dueños, de arriesgar, de jugar a fútbol, de jugar bien, porque venían jugando muy bien. Justo en los dos últimos partidos no tanto, pero el Huesca sabe jugar bien a fútbol y lo hemos visto en alguna fase de este partido. Se ha visto un poquito de buen fútbol, pero muy poco y muy pequeñas dosis que la verdad que es una lástima que no se hayan prolongado. Y como digo, se ha notado el impacto de ese gol y bueno, el Lugo se ha protegido bien en esa primera parte, ha replegado, ha jugado más defensivo, digamos, se ha agrupado, ha tratado de salir a la contra, lo ha hecho bastante bien. Y el Huesca, que no se encontraba nada cómodo en el partido. Y bueno, una falta lateral muy bien sacada por David Ferreiro, si no me equivoco, le ha servido para empatar. Y
escasos minutos después, pues mira, Marc Mateu ha puesto un balón sensacional, que ha puesto el 1-2, gracias al remate de Escriche, que por supuesto ha estado muy atento y lo ha hecho muy bien. Y ese centro de Marc Mateu que ha sido canelita en rama, señores, canelita en rama. Primera mitad de Huesca pues ha terminado bastante más tranquilo, bastante más asentado, con mucho más pozo en el encuentro, mucho más tranquilo, buscando pases, haciendo alguna jugada más rápida, haciendo alguna jugada más larga. Pero la verdad es que, bueno, pues la fortuna no ha tenido, o sea, al final no ha tenido muchas ocasiones. Después ya en la segunda parte ha seguido esa línea que ha llevado al término de la primera, pero tampoco ha estado especialmente prodigado en ataque y el Lugo, pues bueno, se ha instalado en campo rival y el Huesca se lo ha permitido, se ha replegado un poco más, ha estado un poco más defensivo y se ha visto superado, sobre todo la banda izquierda del Huesca ha sido bastantes veces superada. Ayer Valentín le ha pasado por encima a Marc Mateu en algunas ocasiones y sobre todo al bueno de Florian Miguel. Y bueno, pues al final no han gozado muchas ocasiones, a pesar de ese repliegue, no han conseguido salir a la contra con claridad. Y la fortuna ha vuelto a hacer aparición y en ese fallo de Andrés Fernández que ha conllevado el empate, pues ahí se ha ido el partido porque a los pocos minutos el Lugo se lo ha creído, ha seguido siendo un vendaval, o sea, ha empezado a ser un vendaval, mejor dicho, porque tampoco lo había sido y al final se ha llevado los 3 puntos, ha hecho una gran jugada el Lugo y bueno, pues el Huesca que se queda sin nada y la verdad que ha sido un partido para olvidar del conjunto ostense. Vamos con las claves del encuentro. Para mí, la primera clave es que la circulación del Huesca ha estado muy atascada. No ha encontrado esos huecos. El Lugo en ese 5-4-1 estaba muy bien plantado, pero de nuevo, muy pocos desmarques de ruptura. De verdad que Adolfo Gaich no es ese tipo de jugador, pero Scrich ha hecho pocos desmarques de ruptura, Marc Mateu ha hecho pocos desmarques de ruptura, David Ferreiro ha hecho los justos. Creo que están empezando a ser muy perezosos. ¿Y sabéis quién es un jugador que no era nada perezoso en este tipo de desmarques? Joaquín Muñoz. Joaquín Muñoz creo que tiene que volver al 11 precisamente por esto, porque creo que se atascaría bastante el juego del Huesca en lo que viene siendo 3/4 de campo y también a la hora de dar progresión, porque esto que ya lo he dicho muchas veces, pero si haces un desmarque de ruptura, aunque quizá no consigas recibir el balón, seguramente harás que se genere un espacio para un compañero, para que lo aproveche él o lo aproveche todo el equipo incluso. Así que, bueno, pues eso es lo que me parece a mí. Ha habido muy pocas desmarques de ruptura y los dos centrales también han estado muy mal en salida de balón. O sea, tenían espacio para progresar y no lo han hecho. O sea, preferían pasársela a Mosquera o a Sebane, que caían demasiado. Para mi gusto, creo que deberían haberse mantenido más en su posición, más centrados y esperando que los centrales avanzasen con balón y fijasen a un jugador de la siguiente línea, de la línea de 4 centrocampistas, para después darle balón a otro jugador libre. Pero no lo han hecho. Los de centrales del Huesca no se han atrevido a hacerlo y Sebane y Mosquera se lo han puesto todavía más fácil porque bajaban a los flancos para recibir balón y no han conseguido darle claridad a la salida de balón. Así que, bueno, pues una lástima en ese aspecto. Y es verdad que luego hemos visto una mejora. Hasta el descanso ha mejorado bastante. El 1-1 les ha dado mucha más tranquilidad, les ha dado mucha más, ¿cómo decirlo?, seguridad a la hora de arriesgar. O sea, se han sentido más seguros y entonces han decidido arriesgar más. Y ahí se ha notado que, bueno, que el Huesca sabe jugar a fútbol, que sabe acumular pases, que sabe salir de la presión, que sabe encontrar los huecos. Pero ya está, ha llegado el descanso y se acabó. Ya no hemos visto a nada más de este Huesca y creo que es un problema importante. Creo que ese doble pivote Mosquera-Sebane no acaba de funcionar. No se entienden bien, se pisan demasiadas zonas. Es un tipo de fútbol muy similar y que creo que Nacho Ambriz esperaba que les aportase más control, más posesión, más dominio, pero yo no lo noto. Yo no lo noto así y creo que desde el partido de Las Palmas que apuesta por este doble pivote a mí no me convence. Creo que tiene que volver a los 3 centrocampistas que también funcionaron en las 2 primeras jornadas y que tiene que volver Joaquín también. También hay que hablar del balón parado. El balón parado ha marcado el partido. O sea, al final el Huesca cuando peor se estaba encontrando, cuando parecía que no tenía una salida, que no sabía aprovechar las ocasiones que tampoco había tenido en exceso, bueno, ninguna, de 0.
que no sabía cómo hacerle daño al Lugo, pues mira, han aparecido balón parado, se han encontrado 2 goles con 2 excelentes lanzadores, porque la Sociedad Deportiva Huesca tiene 2 excelentes lanzadores y seguro que alguno más también. Y bueno, pues al final se ha puesto por delante y le ha servido para darle la vuelta. Pero siempre es un arma muy a tener en cuenta el balón parado, tanto ofensivamente como defensivamente. Y ahí, pues bueno, Andrés Fernández ha cometido un error bastante grave y Manu Barrero ha estado listísimo, pero listísimo. Y bueno, pues al final eso también ha marcado el partido, porque ese 2-2 le ha dado mucha fuerza y mucho ánimo al Lugo y ha provocado que haya conseguido llevarse los 3 puntos. Y la tercera clave para mí es la poca cintura y maniobra desde el banquillo. Ha tardado demasiado Nacho Ambriz en hacer los cambios, los ha hecho mal, tarde, creo que no ha quitado a jugadores que tenían que haberse retirado hace ya bastante tiempo. Skriches ha tardado demasiado en salir, Ferreiro también hemos visto bastante cansado. También hemos visto el doble pivote Mosquera Sebane no ha funcionado en ningún momento y lo tenía que haber roto por Mikel Rico. O sea, es que el partido pedía a Mikel Rico en el minuto 50, o antes incluso. No ha querido hacerlo Nacho Ambriz ese cambio y al final pues el Huesca creo que lo ha pagado. La verdad creo que Mikel Rico le habría dado mucho más pozo, mucho más recuperación al encuentro, pero bueno. En fin. Se ve que no sabe leer el partido, comenta Miguel. Bueno, a ver, es complicado. La verdad es que es muy difícil leerlo. La verdad es que se lee muy bien desde casa y una vez estás en el campo es mucho más difícil encontrar la clave para esto. Pero bueno, al final también no depende solo de Nacho, depende también de su cuerpo técnico y al final hay que repartir un poco las responsabilidades y creo que ahí el cuerpo técnico y Nacho Ambriz incluido no han estado bien y han marcado también el partido. Para mí han marcado el partido. ¿Y qué más he visto también? Tiene que volver al 11 la primera jornada. Sí. Si no lo quiere ver Nacho, lo pagará caro. Pues sí, la verdad es que de momento no le ha salido nada bien lo que ha planteado. Ya lo hemos comentado en algún otro directo, que ese doble pivote no mola nada. Que Juan Carlos Real para mí tampoco ha aportado nada, realmente además. Y bueno, y por cierto, el cambio, bueno, es que justo ha entrado Carlos Pita en el Lugo y he comentado con Miguel y con David, que son con los que comentábamos el partido antes en directo justo por WhatsApp, y les he dicho que tenía que entrar Isidro Pita o que a ver cuándo debutaba, ¿no? Me he comentado, no, que bueno, que Isidro Pita era mejor que Carlos Pita, eso creo que es lo que he puesto. Y bueno, creo que le habrán pitado los oídos al bueno de Isidro porque ha salido al campo nada, a los 2 minutos. Y bueno, vamos ya con el top 3, que la verdad que bueno, ha sido difícil. Además yo tenía a Andrés Fernández como el primero de esta lista y se ha caído obviamente por ese error que ha marcado el partido. En fin, empezamos con Dani Skriche. Bueno, ha estado muy activo, ha sido el mejor del partido para mí sin ninguna duda. Se ha movido muy bien por todo el frente del ataque. Creo que no acaba de asociarse con Gaich porque es un jugador muy estático, Gaich. Pero bueno, él ha estado muy bien. Se ha movido muy bien, ya os digo, especialmente en la segunda parte. Y sus números al final son un tiro, que ha sido gol, y 2 de 2 en regates. O sea, hablan muy bien del bueno de Skriche, que también ha tenido muy pocas pérdidas, que ha peleado mucho. Si bien es cierto que quizás se ha pasado de revoluciones en alguna jugada, que ha ido con demasiada dureza a algunos choques que no debería haber ido con tanta dureza, pero bueno, creo que no ha estado mal el jugador del Huesca. Creo que lleva siendo hora también de ver un buen partido de Skriche. Este Skriche es el que queremos todos los días, creo. Los que seguimos al Huesca queremos que Skriche juegue así de bien todos los días. Otro jugador que destaco es David Ferreiro. Es un jugador espectacular, o sea, a mí me encanta David Ferreiro, siempre es luchador, siempre es eléctrico, siempre está con la cabeza en el partido, da igual que sea el minuto 90 y vayamos 5-1 ganando. David Ferreiro va a luchar cada balón como si fuese el último y va a coger el balón y si tiene espacio para conducirlo va a hacer y si al equipo le conviene más que juegue hacia atrás y hagamos una posesión, lo hace. Interpreta genial el partido, le da verticalidad cuando se la tiene que dar, la verdad, hoy ha estado bastante bien en ese aspecto sobre todo. Y bueno, además ha puesto pues una falta lateral espectacular que ha significado pues el primer gol del Huesca y para empatar el partido, que además le ha dado mucha vida al equipo de Nacho Ambriz. Y un dato que destaco de Ferreiro, así rápido que he visto, 89% de precisión en el pase.
que eso nos puede decir dos cosas. Una cosa es que Ferreiro ha arriesgado poco y otra cosa es que Ferreiro ha arriesgado y ha acertado. Para mí no ha arriesgado tanto como debería. Estamos hablando de un extremo y los extremos al final tienen que arriesgar más, tienen que tener pérdidas, tienen que encarar, tienen que regatear. Y eso al final en los datos se ve. Se ve cuando un extremo regatea mucho o encara o es agresivo. Encara Messi. Pero bueno, al final creo que también habla bien porque ha estado acertado en sus acciones. Que ha decidido bien, eso nos dice este dato, pero bueno. ¿Ha reculado demasiado en Ferreiro? Sí, eso es verdad. Pero al final ha reculado todo el equipo y Ferreiro ya sabéis que es el primero que se pone el mono de trabajo y curra atrás. Entonces creo que ha sido más que nada por eso. Que él ha detectado que el equipo pues, necesitaba que trabajase y el bono de David pues ha trabajado bastante además. Y bueno, el último que destaco, Marc Mateu. Marc Mateu, la verdad que creo que estos dos jugadores, aunque han sido destacados ambos, y uno en el lateral izquierdo y otro en el extremo derecho, creo que estos dos jugadores tienen que jugar como jugaron las primeras jornadas de lateral y de extremo por izquierda. Se entendían muy bien y creo que el Huesca ha perdido esa baza que tenía de avanzar por banda izquierda. Creo que no progresa tanto como lo hacía en las primeras jornadas. Era bestial lo bien que se entendían, cómo se buscaban, que si Ferreiro daba amplitud, Marc Mateu se metía más hacia adentro, al revés, se tiraban paredes, se doblaban, se cubrían las espaldas cuando había que había alguna pérdida y había que bajar corriendo. Creo que tiene que volver a eso. Creo que Nacho Ambriz tiene que volver a lo que le dio resultados hace 2-3 jornadas para tratar de revertir esta situación porque 3 partidos perdidos. Y creo que contra rivales bastante flojos, creo que el Oviedo era muy ganable, creo que el Lugo era obligado a ganar. Y Las Palmas, bueno, Las Palmas todavía no tenía a Jonathan Viera, así que era bastante ganable también ese partido, pero bueno. Al final, en 15 minutos te metieron esos goles, o sea, 2 goles y pues te vas del partido. Y bueno, como hablaba, ha estado bastante sacrificado en defensa, ha estado muy bien en los golpeos el bueno de Marc Mateu, pero a la hora de defender pues se ha visto bastante superado. Se ha visto superado por Gerard Valentín y aún así le destaco a Marc Mateu. O sea, que imaginaros el resto de qué partido han hecho, la verdad. En sus datos, pues 3 pases clave, importantísimo, una gran ocasión, y bueno, este dato es el mismo, o sea, una gran ocasión creada y asistencia ha sido en el gol. O sea, estas dos cosas han sido la misma cosa porque ha sido en el gol de Skriche, que ha hecho un golpeo maravilloso, espectacular, increíble, como para el segundo palo sin ningún tipo de problema. O sea, la verdad que es una barbaridad. También hay que decir que el defensa del Lugo que decide defender agarrando a Skriche sin mirar dónde está el balón, ha tomado la peor decisión de su vida, al menos de momento. Y también ha destacado en los centros, Marc Mateu. Perdón, en los centros, en los duelos. A él solo ha tenido uno, no lo ha ganado, pero se queda esa falta con Gerard Valentín. Y en el suelo ha ganado 4 de 6. Así que, bueno, pues ha estado bastante bien en ese aspecto. Y vamos a echar un vistazo al chat mientras sigo hidratándome, que es muy importante hidratarse bien. Y además ayudar al medio ambiente como ayudamos con envases de cristal. Y a ver. Los Huesca que tiene muchos ex-Lugo. Sí, Ferreiro se va en Skriche y Miquel. Sí. Ignasi Miquel, ostras, Ignasi Miquel en el Lugo. Qué barbaridad fue ese año. Por cierto, Ignasi Miquel estaba. O sea, es que lo del top 3 ha sido una locura. O sea, ha marcado cuando. Antes con el 2-1, con la victoria del Huesca, en el minuto 80, creo que era, estaba poniendo a Andrés Fernández como primero, a Skriche como segundo y a Ferreiro como tercero. Y estaba teniendo dudas si Ferreiro y Skriche los mantenía así. Pero bueno, Skriche ha hecho un gran partido y creo que se merecía estar por delante. Total, que con el gol del Lugo, el segundo gol, he quitado a Andrés Fernández, por supuesto, del top 3 y he pensado poner a Ignasi Miquel antes que a Marc Mateu. Entonces estaba poniendo a Ignasi Miquel y estaba empezando a poner pues que había estado bien en duelos aéreos, que la verdad que ha estado bastante bien, que ha estado flojo en salida de balón, pero bueno, que no había hecho un mal partido y que había estado bien en el corte. Y justo le meten el tercer gol al Huesca. Así que me he visto obligado, por supuesto, a hacer otro cambio y ha tenido que entrar Marc Mateu de emergencia.
No, no estoy de acuerdo, David. Comentas que para el Huesca podía haber ganado cualquiera de los partidos. Contra el Oviedo sí. Contra el Oviedo sí que podía haber ganado. Hoy, con un poco más de mano izquierda de Ambriz, creo que también se podría haber ganado. Pero en el caso de Las Palmas, creo que Las Palmas superó a la Huesca bastante. Bastante. Mira, si Miguel coincide, que es lo que lo ha puesto. A ver, a ver. Espérate, que muchos. ¿Hay peor árbitro que Saúl Rage? Prepotente a tope. Sí, prepotente es muchísimo. Me da mucho asco ese tipo de árbitros y ese tipo de personas también en general. Y hoy no me ha parecido que lo haya hecho tan mal. Otros días sí, pero hoy no. Y ahora no se me ocurre ninguno peor. Creo que hay uno que se llama Arcediano, que yo sí. No lo tengo claro. Hay uno que fue el que arbitró el Huesca Nastic del Alcoraz, en el que el Huesca se jugaba el ascenso. Y hace 3 temporadas, creo, o 4. Y, y en este encuentro empezó a granizar y este árbitro salió porque pitó para suspender el partido y fue el primero en salir corriendo. Y me acuerdo que ese plano, de primer plano, o sea, fue un plano muy corto y se le vio toda la cara y ya me quedé con su cara desde ese momento, que ya lo conocía de antes también. Cuando te quedas con la cara de un árbitro malo, suele ser malo. Y me quedé con su cara. Arcediano Monestillo, no sé si es ese. Monestillo, Arcediano a Monestillo habría quedado mucho mejor, hombre, Miguel. Que mejorar esos juegos de palabras, tío, va. Que lo puedes hacer mucho mejor y lo sabes, tío. Venga, va. Ánimo. Y creo que era ese. Y ese árbitro me parece malísimo, pero malísimo. Malísimo, perezoso. Y encima creo que llegó a pitar en primera, que no sé ni cómo. Y bueno, otro que está pitando en primera es uno que siempre fastidiaba al Zaragoza. Ahora no me sale el nombre, madre mía. Y siempre es el primero que me sale, ¿eh? Pero hoy no estoy inspirado. Y ese también me parece malísimo árbitro. A ver, uy, espérate, que hay demasiados mensajes y no puedo leerlos todos. Voy a echar un ojo a lo que me ha dicho. Yo te dije a Diego que me gustaba ese árbitro. Me dijo que estaba equivocado y no tardé mucho en darle la razón. Qué bueno. La refrenda sobre el césped. A ver qué comenta Luis. No he podido ver el partido, pero como aficionado de México puedo decir que los equipos de Nacho tardan un poco en tomar ritmo por el dinamismo que quiere. Creo que sí, creo que eso es lo que le puede pasar. La verdad es que sí. Muchas gracias por ese apunte, Luis. La verdad que es buenísimo. Así lo hizo con Necaxa y León, sobre todo. La primera temporada no le fue tan bien y la segunda fue súper líder con paso casi perfecto. General. Figueroa Vázquez, ahí está. Gracias, Miguel. Gracias, Dios. Te quiero, Miguel, te quiero. Y pues sí, Luis, yo creo que puede ser eso. Creo que en las primeras jornadas se vio muy bien que el Huesca buscaba eso, porque las primeras jornadas jugó con 3 centrocampistas y se alternaban muchísimo a la hora de bajar a recibir balón y de dar amplitud y de dar desmarques de ruptura. Y esos 3 centrocampistas lo hicieron muy bien. Y creo que ahí era la clave, y si no, también tenía la clave en la banda izquierda, que se movían mucho, que cambiaban de posición, que uno daba amplitud y el otro parecía más por el centro, que creo que ahí radicó la clave de que jugase también el Huesca esos primeros partidos y de que enamorase a todo el mundo, porque creo que a mí me enamoró ese Huesca, la verdad. Y creo que ahora no lo está consiguiendo. Quizá porque ha cambiado de nombres y está tratando de aportarles ese dinamismo a ellos. No lo sé, ojalá que sí, pero es verdad que hay poca paciencia. Es un proyecto que necesita ascender y que tiene jugadores para ello. Pero bueno, también tengamos calma que por ejemplo, Zaragoza de Jim tenía muy mala pinta la primera y segunda jornada y creo que ahora tienen bastante buena pinta, al menos en lo que a fútbol y juego se refiere. A ver, Cedian Monestillo, sí. Vale. Confiemos en que Nacho revierte la situación que ahora es complicada. Sí, ahora es complicada, pero no sé qué cara tiene el Huesca. Voy a mirarlo con vosotros en directo y ya terminamos de hablar del Huesca y ya pasamos al Real Zaragoza. Si queréis hacer alguna pregunta o alguna observación o comentario, pues será bien recibido. Mira, Luis Suárez ha marcado con el Granada, que me he entretenido mirándolo un segundo. A ver, vamos a ver el Huesca. Huesca.
Siguiente partido era contra Fuenlabrada. Sí, Fuenlabrada. Fuenlabrada, Real Sociedad B. Luego Tenerife y Real Zaragoza. Viene un tramo duro, ¿eh? Los primeros dos partidos los puede ganar tranquilamente. Fuenlabrada y Real Sociedad B creo que son dos buenos equipos para revertir esta situación. Sobre todo Fuenlabrada, que el otro día lo vimos muy flojo. Y luego Tenerife y Real Zaragoza el 10 de octubre. Esos dos partidos ya son más complicados. Pero bueno, Tenerife, si está Pulido y está, por ejemplo, Ignacio Miquel, y ambos están a buen nivel, Tenerife para mí no tiene tantas armas ofensivas como parece que tiene. Pero bueno, ya veremos. A ver qué tal se le da. Y voy a echar un ojo al sorteo de la bufanda luminosa. Sí, hombre, con lo que me ha costado. Con lo que me ha costado la voy a sortear el primer día encima, ¿sabes? ¿Entre quién? Entre tú y Miguel, la sorteo. A ver, tengo que empezar a hacer porra de Deporte Aragonés. No me convence, no me convence. Huesca, pero bueno, si queréis hacerla en el chat, las podéis hacer tranquilamente. Mira, Huesca fue en la verdad, yo os digo 3-1. La bufanda, buenísima. Eso es, David. Así estás haciendo méritos para llevarte la bufanda. Y Huesca fue en la verdad, pues eso, yo digo que 3-1. Y el Zaragoza Sanse 2-0. 2-0 y doblete de JJ, de Juanjo Narváez. Y bueno, con eso ya vamos a pasar a hablar del Real Zaragoza. El turno del Huesca terminó. A ver si consigo apagarla. Va a estar complicado, chicos. No es fácil esto, ¿eh? No es fácil, eso lo digo yo. Y tendría que haberla sacado de la tela para apagarla. Perfecto, ya he encontrado el botón. Es de locos esto, es de locos, ¿eh? Voy a pasarme todos los directos jugando con esta bufanda. Con la bufanda, perdón. Y bueno, pasamos ya a hablar del Real Zaragoza y al final pues os diremos todos los próximos partidos que se vienen y cuando haremos el próximo directo. Empezó el Real Zaragoza su encuentro pues aplastando totalmente al Fuenlabrada, la verdad que estuvo muy bien. Esa movilidad de sus puntas, ese jugar de cara, esas combinaciones espectaculares que estaban haciendo y tuvo ocasiones muy claras, pero al final no atinó, no estuvo bien de cara a portería y pues el Fuenlabrada aprovechó un córner que sacó muy bien Pedro León y que el Real Zaragoza no defendió bien. Y bueno, pues desde ese gol al Real Zaragoza le costó bastante volver a encontrarse en el partido, aún así tuvo alguna ocasión antes de irse al descanso, pero bueno, no volvió al nivel de esos primeros 25 minutos que fueron espectaculares y para mí los mejores con Jim. O sea, creo que desde que Jim está en el Zaragoza no había jugado también el club, o sea, el equipo. Y bueno, Oltra hizo aquí un cambio astutísimo en el descanso, la verdad que fue maravilloso, una oda al fútbol, sobre todo al fútbol ofensivo, digamos, ¿no? Porque, bueno, retiró un centrocampista para meter otro central, y no un central cualquiera, metió a Juanma Marrero, alias Juanma Marrano, que no es nada más que un tío duro, un tío alto, que va bien en los duelos aéreos y poco más, y que, por supuesto, fue un amigo, o sea, hizo un partido bastante malo, Juanma Marrero, no sé, realmente no estaba en buena forma física, lo sacábamos de zona muchas veces y haciendo faltas. Estuvo muy mal, Juanma Marrero, estuvo muy, muy mal. Y bueno, fue más un amigo que un refuerzo para su equipo. Pero bueno, el Fuenlabrada pues siguió sin pisar con mucha claridad campo rival, se asomó alguna vez al área, pero no mucho. Pero al final, pues bueno, la expulsión de Fran Gámez supuso un gran lastre para el equipo y lo que Zaragoza no lo pasó tan mal, pero Cristian tuvo que salvarle dos ocasiones y si Cristian siempre tiene que hacer alguna intervención por partido que sea buena y bueno, pues al final siguió el Fuenlabrada intentándolo un poco, pero tampoco con mucha claridad y el Zaragoza, que para mí esto fue espectacular, no perdió la cara al encuentro en ningún momento, siguió luchando hasta el final, quería los 3 puntos y estuvo muy cerca de conseguirlos, es una pena que no lo consiguiera, pero bueno, tuvo ocasiones para ello, pero al final hay que valorar este punto como se merece, que es un puntazo, es un campo muy complicado, tal como se puso el partido, pues es muy difícil que hubiésemos sacado una victoria, pero bueno, al final el punto nunca es malo y sumar fuera de casa, sobre todo fuera de casa y en campos como este, que ya oímos a la gente cómo celebraba un fallo de Borja Sainz, bueno, nunca viene un estadio de fútbol celebrar tanto
y con tanta mofa un fallo del rival. La verdad que me dio bastante asco. Pero bueno, y es cierto que al final el partido tiene un sabor algo amargo, porque pues vimos un Zaragoza que jugó muy bien, que pudo haber conseguido 3 puntos tranquilamente, tanto en ese primer tramo como en ese tramo final, y que al final no lo consiguió, que fue una verdadera lástima. Hombre, ha venido Víctor Andreu, qué grande eres. Qué grande. No quiso darme puntos, eso es lo que pasó. Jugamos bien, pero no materializamos las ocasiones. Sí, es verdad. Te ha quedado mejor el último mensaje, que es más bonito que el segundo. O sea, dices lo mismo, pero dices mucho más bonito, tío. Me gusta que te expreses así de bien. La Romareda con Ibrahimovic. No entiendo eso. Creo que no lo he visto entonces, Supongo que te referías a que celebraron su fallo, ¿no? Digamos, pero no caigo. No lo recuerdo. Bueno, vamos a hablar de las claves del encuentro. Son un poco extrañas a mi parecer hoy, no son tan tácticas. La primera es la cabeza, se llama así, la clave, ¿vale? La cabeza. ¿Por qué hablamos de la cabeza? Por el impacto psicológico que tuvo sobre el Real Zaragoza, sobre sus jugadores, negativo, especialmente el gol de Fuenlabrada. El gol de Fuenlabrada les hizo perder confianza, les hizo perder atrevimiento, les hizo perder fuerza, les hizo perder movilidad, les hizo perder todo. Y la verdad es que se notó mucho. Fue una lástima y bueno, hasta el descanso no consiguió volver a reponerse el conjunto Maño y a tratar de parecerse a lo que fue al comienzo del partido, pero la verdad es que fue una verdadera lástima. Si nos hubiésemos ido con 0-0 al descanso, creo que se habría venido un vendaval de fútbol del Real Zaragoza tremendo y que al final habríamos ganado. Habría ganado el Real Zaragoza, habría mejor dicho, que yo no pinto nada ahí, yo no hago nada por ganar. Y bueno, al final creo que el propio Oltra lo reconoció en rueda de prensa, dijo que había sido muy superior al Real Zaragoza y por eso creo que hizo ese cambio, pues para protegerse un poco más. Un cambio astutísimo, meter un quinto defensa, pero bueno, le salió como le salió. Un partido que se hacían muchos fallos. Vale. Yo celebré un fallo de Yuri con la Ponfe. Yo he celebrado fallos de rivales, yo los he celebrado, pero joder, había mucha, ya lo diré, mucha compenetración en la grada del Fuenlabrada para celebrar ese fallo. Pero bueno, oye, se aburrirán mucho. Cuando solo tenía 42 años, cuando Yuri podía hacer un sprint. Madre mía. Y el árbitro sin el VAR no sé qué hubiera hecho. La verdad que, bueno, colegiado, pues bueno. Prefiero no hablar de ellos porque al final prefiero hablar de analizar el fútbol y analizar el juego. Es verdad que es una parte importante del juego y que suele marcar algunos partidos o que los puede marcar. Pero bueno, en esta ocasión es verdad que ayudó bastante el VAR, que vino bastante bien. Otra de la clave, pues es el maldito gol. No llega el gol. O sea, nos cuesta un verano hacer gol, tienen que verlo los centrocampistas. O sea, es increíble. Si no es por Valentín Bada, si no es por Eguaras, no metemos gol al arco iris. O sea, es increíble, por favor. Que alguien meta un gol de esos delanteros. Joder, Borja Sainz ya ha fallado 2 ocasiones clarísimas. Falló una contra el Cartagena, un poco de rebote y rápida, pero falló una. Y el otro día falló otra también, una ocasión muy clara que podría haber significado los 3 puntos. Me consta por lo que leí en Twitter que el chico se fue muy dolido, que la verdad que yo tengo mucha fe y mucha confianza en él, la verdad que creo que aporta bastante, que aporta mucha verticalidad que nos falta en bandas, pero a ver si consigue marcar y consigue darnos una alegría al Real Zaragoza. Que bueno, Nano también hay que hablar de que falló lo infallable, así hizo un gran partido, sobre todo la primera media hora estuvo muy bien, luego se disipó y al final, pues bueno, acabó sustituido también, pues supongo que porque ese fallo le lastró bastante en su juego. Y bueno, pues Narváez, que no se encuentra tampoco de cara al gol, tuvo 3 ocasiones, alguna más clara que otra. Y Jair también tuvo una ocasión muy clara y Álvaro tuvo esa chilena. O sea, es que al final hablamos de muchísimas ocasiones de gol. Hablamos de esas 3 de Narváez. Hablamos de la de Borja Sainz, que ya son 4, de Jair, que son 5, de Nano son 6 y de Álvaro de chilena son 7. 7 ocasiones clarísimas. Y la de Álvaro Jiménez es una pena que no entre, porque es que si va medio metro más a un lado, el portero se la puede comer tranquilamente, porque estaba muy cerca y le dio tiempo a reaccionar lo justo. Madre mía, me estoy quedando ciego de tanto foco, que tengo aquí el foco y allá el flexo. Y cada vez que intento mirar la cámara me quedo ciego y no veo el chat. Y a ver. Vale, no, pensaba que habéis tenido algún comentario más. Sí, poca fortuna, sí. La verdad es que sí. Hay mucho fallo nuestro, pero otros. ¿Cómo? No sé. No he entendido ese mensaje. Pero sí, muchos fallos. Fallamos bastante, fallamos demasiado. La verdad.
Y bueno, Álvaro también hay que decir que, ya que no lo voy a destacar en el top 3, hizo un muy buen partido Álvaro. La verdad que estuvo bastante bien, jugó muy bien de cara, aprovechó, pues eso, aprovechó lo poco que le dejaba el Fuenlabrada para recibir de espaldas y puso de cara a Narváez, puso de cara a los centrocampistas y ahí estuvo bastante bien. Si hubiese marcado ese gol de chilena, bueno, sería el ídolo de la afición sin ninguna duda y nos habría callado la boca. Y hablando del juego de espaldas, esa es la tercera clave, el juego de espaldas. Fue súper dañino para la defensa del Fuenlabrada. Los dejó Nano, Narváez y Álvaro hicieron muy bien y Azón también lo hizo genial después cuando salió. Espectacular su despliegue físico, es increíble lo de Azón, me parece espectacular todo lo que produce. Consigue oro en una mina de carbón, consigue sacar oro, es increíble lo de Azón, es espectacular. Y bueno, hicieron muy bien ese juego de espaldas, descargaron de cara a Guaras, descargaron de cara sobre Zapater, sobre Borja Sainz en alguna ocasión en la segunda parte, aunque no muchas, porque tampoco tuvimos mucho juego por esa zona del campo, sobre todo después de la expulsión, y estuvieron muy bien. O sea, al final los defensas del Fuenlabrada se vieron muy expuestos en ese aspecto, de ahí creo que he puesto por meter a 5 en la segunda parte. Y después estos puntos aportaron muchísimo dinamismo, sobre todo en esa primera parte. Se les vio moverse mucho, se les vio estar ágiles, se les vio buscar pases cerca y buscar desmarques lejos. O sea, es que al final tener ese abanico de movimientos es espectacular y es muy bueno para el club. Y para el Zaragoza creo que va a ser muy bueno. Y creo que Nano Mesa puede aportar mucho en ese aspecto porque le veo con mucha voluntad de moverse, de agradar, de hacer jugar a sus compañeros. Creo que eso va a ser muy importante. Y al final ese juego de espaldas pues permitió a Zaragoza dominar el Fuenlabrada, superar esa presión, ese posicionamiento del Fuenlabrada, que siempre es muy sólido y muy difícil de superar, pues lo hizo así muy bien. O sea, creo que el trabajo táctico del cuerpo técnico estuvo maravilloso, creo que plantearon el partido genial y que estudiaron el Fuenlabrada a tope y es una cosa que yo halago mucho, que a mí me gusta mucho el análisis de rivales, es algo que me encanta y a lo que me encantaría dedicarme. Y creo que lo hicieron para la perfección y hay que alabarlo cuando se hace bien. Y creo que estas cosas hace 2, 3 años no se hacían tanto, ni se hacían desde luego tan bien. Y ya hablamos con el top 3 del Real Zaragoza. Yo destaco a Narváez en primer lugar. Me parece increíble, este chico no pierde ni un balón. O sea, no pierde nada, no pierde ni la corbata el día de la boda de su hermano. O sea, es espectacular. Si trabajase en el registro no perdería ningún documento aunque estuviese rodeado de ellos. Sabrían hasta cada cosa. Es espectacular. Saca provecho de cada balón. Juega de espaldas perfecto. Mete cuerpo como si no hubiera, vamos, como si fuese el cuerpo de Azón. Que es que está mamadísimo también Narváez. Y además es muy rápido. Tiene un abanico de movimientos espectacular. Le vi moverse muy bien. Le vi hacer un desmarque buenísimo, que es que me encantan estos desmarques cuando hacen los delanteros, que tiene balón, por ejemplo, el banda y yo soy el extremo, pues busco como bajar, digamos, mi posición para hacer una especie de media punta, recibir cerca del centro del campo y cuando el jugador rival viene hacia mí y el compañero levanta la cabeza, yo me voy al espacio atacando la espalda de ese rival que viene a presionarme. Eso me pareció espectacular y lo vi que lo hizo una vez y lo hizo muy bien. Creo que no consiguió generar una ocasión, pero bueno, cerca estaría. Y la verdad es que protege el balón genial, está generoso en los esfuerzos. Como comentaba, hace un abanico de movimientos espectacular, se asocia muy bien con todo el mundo y además pues gozó de ocasiones y ya se generó también. Y es que yo creo que ya, al final creo que lo vemos todos, es que cuando entre la primera ocasión de Narváez, creo que ya sabemos cómo va a acabar el resto de ocasiones. También hay que hablar de Íñigo Guaras. Yo no he enamorado de Guaras, lo confieso. Seguramente le veré más virtudes que defectos, pero la verdad es que hizo un partido espectacular. Dominante totalmente con balón, clarividente a la hora de dar pases, a la hora de acelerar las jugadas, a la hora de decidir cuándo dar calma, cuándo hacer una entrada, cuándo guardar más la ropa y recular con el equipo. Creo que Guaras estuvo muy bien. Dio 2 pases maravillosos con los que algunos amantes del fútbol solo soñamos con hacer. O sea, le dio un pase en el gol anulado a Azón, dio un pase espectacular después de abarcar muchísimo campo en esa jugada, además, en el minuto 80 o así, abarcando todo el campo, robando el balón y metiéndole un pase precioso y perfecto a Azón, que después se definió a la perfección. Y bueno, después de otro pase también muy bueno a Narváez en un desmarque de ruptura, como comentaba como antes, entre central y lateral con el exterior, me parece que lo dio. Es que, vamos, rezuma clave rezuma clave. Rezuma clase este chico. Lo que también rezuma igual son
pases clave en Sofascore. Que no sé si tengo aquí alguno. Ojo, sí, 3 pases clave. Mira, tenía el dato perfecto. 3 pases clave de Huaras, 88% de acierto en el pase. Mira, al final es el mismo número de acierto que el de Ferreiro. Bueno, Ferreiro tenía un 89, creo. Y 5 de 7 pases largos completados. Tremendo. Y además, 2 intercepciones. O sea, dos jugadas que cortó y cortó muy bien. La verdad que estuvo espectacular el bueno de Huaras. Con la espuela, creo que lo da con el exterior también. Creo que le da con el exterior. No estoy seguro. Buena salvada. Sí, el pase es espectacular. Ojalá mañana nos pases como estos, ¿eh? Buah, Dios. Y bueno, ya el tercero que yo destaco es Cristian Álvarez. Al final, Cristian Álvarez dio una vez más la cara por el equipo. Fue espectacular esa parada. También completó una muy buena en una jugada por banda derecha del Real Zaragoza, ya con esa expulsión de Fran Gámez. Jugó muy bien con el tiempo en el tramo final y como no iba a destacar a Cristian Álvarez después de ese paradón con la cara. Quizá pudo hacer algo más en el córner, pero creo que al final ahí sabemos que Cristian no es un portero que salga y creo que ahí ese primer palo tenía que haber estado mucho mejor protegido porque es que no había absolutamente nadie. Y en fin, la verdad que fue una pena. Y bueno, pues como comento, estuvo muy bien en esa labor de parar, de evitar los goles del rival. Al final, Cristian, pues bueno, es lo que tiene que hacer, parar las ocasiones y al final siempre tiene una clarísima y o sea, una muy difícil que se hace un paradón tremendo y que da puntos a los Zaragoza. Es que Cristian da puntos siempre. En fin, y con eso llegamos al final del directo. Ahora empezaremos ya a deciros los próximos eventos que hay en el Deporte Aragonés y el próximo directo que veréis en el canal. Creo que André no ha visto la parte del Huesca. La verdad que es una lástima que se pierda esta maravillosa bufanda que ha llegado hoy nueva al canal y que en otra ocasión verá iluminarse si es que tiene narices de venantes. A ver qué más, si queréis hacer alguna aportación por el chat, pues estoy atento a ello. Ojo que casi llegamos a la hora de directo. Va, de locos, 52 minutos, tremendo. ¿Jugará Francés de lateral derecho? Yo creo que sí. Creo que apostará por él y que Luis López será el otro central. La verdad que yo también tengo ganas de verlo. Creo que Francés de lateral derecho se puede venir muy arriba, pero muy arriba. Solo sé que Ferreiro me ha debuttado con gol. Grande, sí. No sé por qué bueno, ojo, no se lo quiten a Ferreiro, ese gol, porque le ha tocado el defensa del Lugo, que no sé, ahora no recuerdo quién le ha tocado. ¿Pis Ramos? No, le ha tocado otro. No sé. Alguien del Lugo le ha tocado, entonces igual a Ferreiro se lo quitan, la verdad. Y ya siento quitarte esa ilusión. Barreiro, es verdad, toca Barreiro. Uf, qué poco me gusta ese jugador. ¿Cuándo será la oportunidad Clemente? Pues de momento va a estar sentado. De momento va a estar sentado. Y bueno, si Jair tiene algún problema o si en algún momento Jim apuesta por defensa de 3, pues será su momento y veremos a Clemente jugando muy bien. Que a mí es un jugador que, sobre todo en salida de balón, me encanta. Es verdad que es algo lento comparado, por ejemplo, con Francés. Es algo lento, que no va tan bien al corte y a los espacios amplios como Francés. Sí, claro, a ver, comparas a cualquier central de Zaragoza con Francés y sale perdiendo. Pero bueno, que no va tan bien en ese aspecto y que tampoco va bien en los duelos aéreos. Al final es un central que destaca pues por ese juego de balón en ofensivo, digamos. Qué grande Andreu, sí, la verdad que tengo más suerte. Buen comentario, David, me ha gustado. Grande Barreiro, siempre en el recuerdo. Bueno, termino con el calendario de los próximos eventos. Tendremos el sábado, empezaremos ya a las 6:15 con Real Zaragoza, Real Sociedad B, que ojalá pueda ir a verlo al campo, ya veremos. Y después ya viene el domingo cargadito de fútbol. El domingo 19 de septiembre, ¿verdad? Creo que estamos en septiembre. Y 2021, ¿verdad? Sí, perfecto. La Sociedad Deportiva Huesca se enfrenta al Fuenlabrada en casa a las 2. A las 2 de mediodía. A ver qué temperatura hace ese día. Pero bueno, lo veremos mientras nos comemos quizás una buena paella o un risotto. Pues sería espectacular. ¿Qué coméis los domingos? Me interesa esta pregunta. Un Domino's post partido, hostia. ¿Después de Zaragoza o después del Huesca?
Y viendo el Huesca el domingo, ojo. Uf, ojalá, pero es que no lo pondrán. Es una lástima. Campabadal estaba muy sexy. No sé. Nos veremos el VAS. Después de la Zaragoza. Lo veo difícil, ¿eh? Para cenar es complicado el dominó. Siempre se atraganta un poco, ¿no? Siempre cuesta un poco a la pizza llegar hasta el fondo y, no sé, la digestión no suele ser buena. Yo no lo recomiendo trabajarlo a la hora de cenar. Es más para comer, para luego ya ni siquiera cenar, o sea, de tomarte un yogur y esa es la cena perfecta y eso. Bueno, como decía, que me voy por las ramas. Y hay que hablar de este equipo. El Casademón. Casademón Zaragoza, que por fin vuelve. Oh, qué ganas tenía de que volviera el baloncesto. El Casademón Zaragoza, que bueno, se estrena el Príncipe Felipe. Ojalá que lo haga con victoria. El Baxi Manresa será su rival y la hora a la que empezará el partido, si no hay atrasos, si no pasa nada raro, las 5 de la tarde de España, como siempre. La verdad que apetece mucho ver el baloncesto. Tengo muchas ganas de ver al Casademón Zaragoza funcionar. A ver, tal. Creo que me comentó mi buen amigo Tony Pepperoni que en el partido de presentación no estuvo nada bien el conjunto zaragozano, que no le gustó. Y además Omar Cook se ha lesionado. Es una verdadera lástima, la verdad, pero bueno. Supongo que oportunidad para Javi García de demostrar que puede ser, no titular quizás, pero que pueda tener mucho peso en el equipo. Que nos veremos si vas a la Romareda. O sea, ¿te has abonado ahí en esa zona del Fondo Norte? Vuelve la marea roja. Tengo muchas ganas de ir a un partido del Castellón. Hace mucho que no voy, muchos años. De hecho, antes del COVID iba a ir a uno, pero bueno, pues por cosas que pasaron no pude ir y además después vino el COVID. O sea, no fue justo por el COVID, fue por otro motivo. Y ahora que fue una lástima. El último partido que he visto de Castellón fue cubriéndolo con el Heraldo de Aragón, no como espectador, pero como espectador hace mucho que no voy. Y bueno, me voy por las ramas, os recuerdo los horarios. El sábado, Real Zaragoza, Real Sociedad B, sábado 6:15 de la tarde. Huesca Fuenlabrada, el domingo 19 a partir de las 2. Casademón Zaragoza, Baxi Manresa a partir de las 5. Y luego el domingo pues tenemos bastantes horarios que creo que todavía no han salido, o sea, bastantes partidos, perdón, cuyo horario todavía no ha salido, creo. El AEM se enfrenta al Zaragoza Club de Fútbol Femenino. El Ebro recibe al Andrax. La Sociedad Deportiva Egea se enfrenta al Huesca B en el primer derbi aragonés. Y también se puede llamar derbi de filiales del Huesca de la temporada, en segunda RF, claro. Y bueno, de la temporada también. Luego también tenemos el Formentera Tarazona, el Peña Deportiva Brea y el Teruel Ibiza Islas Pitiusas. Pitiusas, sí. Es que antes lo he dicho mal y ya me he rayado. A ver. ¿Fuiste con Antonio a un partido de Casamón? Oh, qué envidia, macho. Qué envidia. Yo eso todavía no lo he vivido. Ojalá vivirlo pronto. Y nada, pues deciros que el próximo directo pues será sorpresa, por fin un domingo. Un domingo en directo. ¡Ah, qué locura, macho! Qué felicidad. Por fin dejar de trabajar los lunes. Qué ganas. El domingo a las 8 de la tarde estaremos aquí con todos vosotros para comentar lo que ha sido, sobre todo Huesca, sobre todo el Real Zaragoza, sobre todo el Casademón Zaragoza también. Y veremos qué es lo que consiguen los equipos aragoneses en segunda RFEF y también el Zaragoza Club de Fútbol Femenino y veremos también pues las noticias más importantes, más relevantes del deporte aragonés, del deporte de nuestra comunidad. Y bueno, pues poco más que deciros al respecto. Queda 1 minuto y 15 segundos para llegar a la hora de directo. Creo que voy a hacer un poco de tiempo hasta que llegue la hora, la verdad. Me encantaría terminar a la hora exacta, o sea, sería espectacular. Así que, bueno, si queréis hacer algún aporte, es el momento. La verdad que además los lunes me apetece ver el directo de la media inglesa y no puedo verlo en directo porque estoy haciendo yo directo. Entonces, pues bueno, es una lástima, la verdad. Que cuente un chiste. Uy, lo único que se me ocurre es un chiste de mexicano y creo que sería igual un poco racista contarlo. Que David además ese chiste lo cuenta muy bien. Pero no, la verdad que no me sé más. O sea, tampoco. Ahora con la presión se me ha olvidado. Vale, pero nada, no pasa nada. Para otro día me prepararé unos chistes si acaso.
Y nada, deciros que veáis, mira, una recomendación musical para terminar, que veáis las últimas 2 canciones de Ed Sheeran, que son la hostia, la de Bad Habits sobre todo, es espectacular, pero la última que ha sacado también a mí me encanta y la letra es muy buena. Con eso terminamos el directo de hoy. Nos vemos, chicos, en el siguiente. Un saludo a todos y pasadlo muy bien y estad aquí atentos a todo. Venga, os espero en el siguiente directo, ¿eh? No faltéis, no faltéis.